Muy buenos días, buenas tardes tengan todos. En esta ocasión nos hemos reunido aquí para compartir parte de la palabra de Dios y lo que tiene para con nosotros. Sean todos bienvenidos, todos los que nos ven por Facebook, todos los que van a tener la oportunidad de compartir este link por WhatsApp. Nos hemos dado cuenta de que la situación cada vez se pone más complicada. Y en la palabra de Dios nos habla de todo este tiempo y cómo se va a estar viviendo. Quiero compartirles este versículo específicamente que es Jeremías 16:21. Y dice así: por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Está muy claro este versículo, Jeremías 16:21, en donde al principio nos dice: he aquí les enseñaré esta vez, esta ocasión, en esta situación, en lo que se está viviendo, en lo que está pasando en la actualidad en todo el mundo. Déjenme les digo que tenemos que llegar hasta estos puntos en donde no tenemos opciones como personas, como humanos, como científicos para acercarnos a Dios. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Siempre en todo hay enseñanza de parte de Dios. Y les haré conocer mi mano y mi poder, la diestra de nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y el poder que en su nombre hay. Y sabrán que mi nombre es Jehová. Mucha gente se comenzará a acercar a Dios al darse cuenta que está fuera de nuestras posibilidades todo este tipo de situaciones. Y quiero referirme también específicamente a una parte de la Biblia que es el profeta Amós, en su capítulo 4, en el versículo 6, que dice así: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiero comenzar diciendo que Jehová nuestro Dios es el que ha permitido toda esta situación. ¿Habrá hambre? Sí, la habrá. ¿Habrá situaciones complicadas? Por supuesto que las habrá. Y todo con el propósito de que nos acerquemos a Dios. Todo con el propósito de que le reconozcamos. Sin embargo, muy poca gente le reconocerá. En 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 1 dice, nos habla de Eliseo cuando anuncia que habrá hambre dada por Dios. Versículo 8:1 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Son palabras que vienen en la Biblia y que nos hacen entender que situaciones complicadas vendrán, que cada vez el tiempo se acortará y cada ocasión nos daremos cuenta que necesitamos más de Dios. Pero lo más fuerte, en el libro de Amós capítulo 4, en el versículo 6, la última parte dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, por primera ocasión. Y es que mucha gente verá este tipo de situaciones. Mucha gente se dará cuenta de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y lo seguirán negando.
mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y en el versículo 7 de Amós capítulo 6 dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto no os volviste a mí, dice Jehová. Vendrán más cosas, vendrán más situaciones. Tal vez será la primer pandemia que se dará a nivel mundial. Pueden venir más. Puede venir hambre. Nuestro gobierno ha anunciado que estamos cerca de la fase 3. La fase que ya está en otros países, en donde no se permite salir a las calles, en donde no se permite ir por comida, en donde no se permite ni siquiera tener la oportunidad de salir un poco de tiempo. Se ha anunciado que tal vez venga otro virus más fuerte. No lo sabemos, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control. Y por segunda ocasión en este versículo, nuestro Señor dice: con todo esto que está pasando, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y seguimos en el versículo 9, que dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y nuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Vienen tiempos de sequía, tiempos de calor fuerte, tiempos de sequedad, sobre todo espiritual, donde habrá personas que rechazarán la voluntad de Dios. Habrá personas que se negarán a Dios. Habrá personas que no querrán conocer a Dios. Mis hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios. Pues, no importando, dice: con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Todo aquello que la gente querrá sembrar y querrá que les dé. Y no hablamos nada más de una situación económica, sino también hablamos de una situación espiritual. Cada vez la sequedad irá más a nuestras vidas. Cada vez tendremos necesidad más de Dios, pero la gente negará de Él. No participemos de esa situación. Participemos de acercarnos más a Dios, porque por tercera ocasión el Señor nos hace entender y nos dice: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Joel 1:4 nos dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El tiempo hará que el gran ejército de Dios, porque es parte del ejército, ahí mismo en Joel capítulo 2 versículo 24 dice que este ejército de la langosta, del revoltón, del pulgón, de la langosta, es parte del ejército de Dios que Él permite mandar a su pueblo para que entendamos. Sin embargo, concluye este versículo 9 diciendo: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová, por tercera ocasión. En el versículo 10 de Amós capítulo 6 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto.
Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Hay mortandad? La hay. ¿Permitida por Dios? Sí. Algunos pensarán, ¡ay, qué malo es Dios! Y no es que sea malo, sino que Él permite que cada uno de nosotros paguemos conforme nuestras obras. Y sabemos que la maldad en estos tiempos se ha multiplicado y ha permitido situaciones más complicadas. Ahora han permitido matrimonios del mismo sexo. Han permitido adoptar a niños, personas del mismo sexo. Se ha perdido todo este tipo de situaciones y de lo que creó Dios, que es la familia. Ahora, los pedrastas dirán que también es una situación de su mente y que por tanto no tendríamos por qué enjuiciar si ellos tienen deseos por niños pequeños. La maldad se ha multiplicado, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21. Y dice el Señor que Él permitirá que todo esto siga pasando, para que todos aquellos que sigamos en la maldad, todos aquellos que sigamos en esa maldad, seremos entregados a esa misma maldad. Es tiempo de recapacitar. En este versículo 10, por cuarta ocasión, el Señor nos dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, quien tiene cuidado de nosotros y quien tiene misericordia de nosotros. En estos versículos nos está reclamando: vean todo lo que están viviendo, vean todo lo que están pasando, y aún así no entienden que es necesario que nuestro rostro voltee a ver a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Él va a permitir que ciudades enteras sean trastornadas, que ciudades enteras sean cambiadas completamente en las situaciones que están viviendo. Ustedes han visto videos de Italia, de Venecia, de España, en donde se ve diferente el mundo, en donde se ve diferente las ciudades, en donde se ve diferente cada lugar en donde el hombre ha habitado. Se ve diferente porque no hay personas en las ciudades, por temor, por miedo, por todo esto que está pasando. Y sin embargo, por quinta ocasión, nuestro Padre nos dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Seguirán pasando cosas, y habrá gente, mis queridos hermanos, habrá gente que no entenderá que es necesario voltear nuestro rostro al Señor, que estará pensando en su propia necesidad y en lo que quiere y en lo que desea, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos piensan en lo suyo propio, no en lo que es de Cristo Jesús. Somos egoístas y únicamente pensamos en lo de nosotros. Y lo hemos visto en ciudades, en centros comerciales, cuando hemos visto que personas llegan y tienen la oportunidad de comprar y de llevarse, y no les interesa dejar a los demás y nada, porque piensan nada más en lo suyo propio, en lo que es de ellos.
no en los demás. Es importante que entendamos, mis hermanos, que este llamado es a nivel mundial. No es a una familia, no es a una ciudad, no es a un estado ni a una nación. Es a todo el mundo. El Señor nos está haciendo entender que es necesario voltear nuestro rostro al Señor. Es necesario pedirle perdón. Es necesario el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento genuino. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que pueden perdonar nuestros pecados. No hay absolutamente nadie en la tierra que pueda perdonar nuestros pecados. No puede ser que alguna persona diga: ay, les voy a dar la oportunidad de perdonar sus pecados si ustedes pagan, o si ustedes hacen este sacrificio o hacen esta situación, podrán ser perdonados sus pecados. No, ninguna persona en el mundo puede llegar y decirles que puede perdonar sus pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Padre Celestial, si los confesamos. Porque si los confesamos, estamos mostrando un verdadero arrepentimiento. Pero si no los confesamos, no nos estamos arrepintiendo de ese pecado, y Dios no puede perdonar ese pecado que está ahí, ese pecado que está escondido, ese pecado que nadie de nuestra familia lo sabe, solamente nosotros, pero también Dios y por supuesto el enemigo. Es necesario sacarlo delante del Señor, no a una persona, sino a Dios directamente, para que lo pueda perdonar. Es tiempo de humillarnos delante de Dios, confesarle nuestros pecados, para que Él cumpla su palabra, porque siempre la cumple y dice que los perdona. Versículo 13 de Amós, capítulo 4, versículo 6. Versículo 13, dice, versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor nos está haciendo entender que esto es específicamente para todos nosotros, para mí, para mi familia, para los que amo, para mis amigos, para ti que tú estás escuchando. Esto que estamos pasando es para todos nosotros, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Dice Isaías 34:2. Porque el Señor está molesto. Y tal vez a ti te hayan hablado de un Dios bueno, de un Dios que no se enoja, de un Dios que es amor. Y sí lo es, por supuesto. Pero si nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 22, dice: he aquí pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios bueno, sí, pero también Dios es un Dios que castiga, un Dios que da varita, porque la misma palabra de Dios dice que el Padre que ama a su Hijo lo corrige, y nuestro Padre Celestial que nos ama nos corrige por nuestro propio bien. Pero mis hermanos, déjenme les digo que ante toda esta circunstancia y ante toda esta situación complicada, ante todo lo que estamos viviendo
día con día, ante circunstancias que vemos en las noticias, hemos podido ver la luz. El día de ayer por la noche veía que el presidente de Panamá, que el presidente de Paraguay, que el presidente de El Salvador llamaban a todo el pueblo a adorar a Dios, a adorar a Jehová, a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Señores, amigos, hermanos, familia, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de quitarnos de la mente todo aquello que nos limita a acercarnos a Dios. Ay, es que tú eres una persona que nada más piensa en Dios, eres un enjuiciador, o eres un brinca para atrás, o eres tantas y tantos adjetivos que nos han puesto. Es tiempo de quitar todo ello. Es tiempo de hacerlo a un lado. Es tiempo de entender que verdaderamente necesitamos de Dios. Hace algunos años, una persona, por cierto, colombiana, se acercaba a mí y me decía: yo no creo en Dios. Yo no creo que todo esto, que las montañas, los cielos, el aire, los haya creado ese Dios que tú crees que existe. Y le hice la pregunta y le dije: oye, ¿y entonces quién creó todo esto? Y me decía: no sé, una inteligencia superior que nosotros, personas o situaciones, entes que son más inteligentes que nosotros y que vienen de otros mundos. Y yo me ponía a pensar, muchas veces nuestra necedad, porque es necedad de no creer en Dios, de quererlo hacer a un lado, nos hace imaginar tantas cosas tan más ilógicas que el simple hecho de decir: creo en ti, Padre. El simple hecho de entender cómo salimos y en la mañana sale el sol y nos alumbra y nos calienta, y va avanzando y llega al atardecer y se oculta y sale la luna. Ese simple hecho tan perfecto, tan especial, tan esencial en nuestra vida, ese oxígeno que respiramos día con día, que entra a este cuerpo y le permite dar vida, oxigenar la sangre, que llegue a nuestro cerebro, que salga de nuestro corazón, que irrigue por todo nuestro cuerpo. No es tan fácil de entender que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos creó. Por eso creo que Dios está molesto con nosotros, por tantas cosas que nos ha dado y por tantas veces que le hemos negado. En el mismo libro del profeta Amós, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, a todos nosotros: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No la pone fácil nuestro Dios. Es buscarlo y tendremos vida, y vida en abundancia, y vida plena, y vida sin necesidad. No nos dice que no vamos a pasar por tribulaciones, no nos dice que no vamos a pasar por situaciones complicadas, pero sí nos da la promesa de que viviremos, y viviremos bien, confiados en Dios, aún ante las adversidades, aún ante las pruebas, aún ante las circunstancias difíciles, viviremos. Y nos cubrirá bajo sus alas, como lo dice el Salmo 91. Pero pasaremos pruebas, como dice Santiago 1:2, o como dice Primera de Pedro 1:6, o como dice Hechos 14:22,
que es necesario que pasemos por pruebas. Sí, sí es necesario y las pasaremos, pero siempre confiados en el Señor. Amós 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y Amós capítulo 5 versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con nosotros, como decimos. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Para que vivamos en el Señor. Quiero concluir esta última parte importante de este mensaje con una palabra que viene en 2 de Crónicas capítulo 7, del versículo 11 al versículo 14. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Quiero hacer una pausa en este versículo 12. Yo he oído tu oración. En este tiempo de aflicción, en este tiempo de prueba, en este tiempo de situaciones complicadas, es tiempo de doblar nuestra rodilla y de orar. Y de decirle al Señor: Padre, perdóname, porque yo y todo tu pueblo hemos pecado contra ti. Nos hemos equivocado. Nos hemos olvidado de ti. Te hemos hecho a un lado, aún en necesidad, aún en situaciones complicadas. Nos hemos olvidado completamente de ti. Hemos ido tal vez a familiares, amigos, incluso algunas personas, adivinos, y nos hemos olvidado de ti. Te hemos hecho a un lado. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscarte. Es tiempo de abrir nuestra boca a ti, Señor, y de pedir misericordia. Versículo 13 nos dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o virus, haciendo mención aquí en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 13 de todo lo que vimos en Amós. Sin embargo, viene una palabra de bendición en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cerraré desglosando este versículo. Si se humillare mi pueblo, es simplemente entender que humillarnos delante de Dios no es exhibirnos delante de la gente o golpearnos y decir: perdóname, Señor. No, es entender que necesitamos de Dios. Es entender que no vamos a llegar lejos si no buscamos de Dios. Es entender que Él está sobre de nosotros y que necesitamos de Él para vivir. Humillarnos de Dios, delante de Dios, es reconocer
nuestra necesidad de nuestro Padre, nuestra necesidad del Dios viviente, nuestra necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y muchas veces personas que tal vez ni siquiera conocen a Dios, pero dicen: ay Señor, ayúdame, ay Padre bendito, ayúdame. Y lo decimos por naturaleza, porque así fuimos enseñados, o porque son palabras comunes que escuchamos en la gente. Es necesario que nos acerquemos a Dios, porque muchas veces hemos invocado a Dios. Y quiero invitar a todos aquellos que niegan a Dios, que se llaman o se dicen ateos: busquen a Dios. Es necesario buscar a Dios. Dios no es una persona egoísta. Dice que Él quiere que todos se arrepientan y que busquen conocerle. En su palabra lo dice. Él quiere que todos nos arrepintamos y que busquemos el conocimiento de Él, que busquemos la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor. Esa es la vida eterna, que le conozcamos a Dios. Y viene la parte importante de este versículo 14, dice: y oraren. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Segunda de Corintios 1:11 dice: cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es necesario orar. Es necesario doblar nuestras rodillas. Es necesario abrir nuestra boca y decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname. Me he equivocado. No he sido lo que tú has querido. He dañado a la gente. He hablado de la gente. He hablado mal. He metido en problemas a mucha gente por lo que digo, por lo que hablo, por lo que se me sale, porque no sé guardar mi boca. Es necesario pedirle perdón a Dios. Es necesario arrepentirnos, orar sin cesar. Y continúa este versículo 14 diciendo: y buscaren mi rostro. Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad su rostro continuamente en la oración. El Señor nos dice: buscad mi rostro. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Y continúa diciendo: y se convirtieren de sus malos caminos. Segunda de Reyes 17:3 dice: Jehová amonestó entonces a Israel su pueblo, a nosotros, a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Es necesario que dejemos las malas prácticas. Es necesario que dejemos el aprovecharnos de los demás. Es necesario que dejemos
el hablar mal de los demás. Es necesario que le pidamos perdón a Dios y que olvidemos todo aquello que hemos hecho mal e iniciemos a hacer las cosas bien, acercarnos a Dios, a orar en Él, a buscar su rostro, a dejar nuestras malas prácticas, a entender que muchas veces ya no depende de nosotros ni de lo que hagamos, sino de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, concluyo con esta promesa que viene de nuestro Padre al final del versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde viene la promesa. Una vez que hayamos cumplido el buscar su rostro, el orar, el dejar nuestros malos caminos, dice así el Señor: entonces yo, Jehová, oiré desde los cielos. Es una promesa de Dios. Oirá desde los cielos nuestra voz, lo que clamamos, lo que pedimos, nuestra necesidad. Él sabe nuestra necesidad, pero quiere que nosotros la digamos. En el Salmo capítulo 139, versículo 4 dice que aún no ha subido palabra a nuestra boca, y he aquí, Él ya la sabe toda. Él ya lo sabe, pero quiere que lo confesemos, que lo digamos. Dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, mis pecados, tus pecados, los pecados de todos aquellos que decidimos acercarnos a Dios. Él los perdonará. Y concluye diciendo: y sanaré tu tierra. Habrá sanidad de todos aquellos, aún de los que están enfermos, si es la voluntad de Dios. Porque morirá aquel que es la voluntad de Dios que tenga que morir. ¿Sí? Muchas cosas no nos explicamos ni entendemos, pero lo que sí sabemos es que no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que esté fuera de la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios, absolutamente todo. Todo es permitido por Dios para que su pueblo, para que todos aquellos que nos acercamos a Dios entendamos cuál es su santa y perfecta voluntad. Mis amados, quiero concluir con una oración. Con una oración a nuestro Padre Celestial. Con una oración a aquel que puede hacer grandes milagros y grandes cosas. No quisiéramos en nuestro país llegar a la fase 3, en donde tengamos que estar limitados a salir a las calles, en donde el ejército ande y nos prohíba salir a las calles, en donde estemos peleando por pan, en donde estemos peleando por un pedazo de comida. Que no sea esa la voluntad de Dios, pero que podamos arrodillarnos y pedirle perdón, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal y que le reconozcamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Voy a inclinar mi rostro y cerrar mis ojos y orar y dar gracias a Dios. Padre bendito, gracias por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nuestros corazones, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname porque me he equivocado. Perdóname porque no he hecho lo correcto, Señor. Perdóname porque he hecho cosas incorrectas delante de ti, Señor. Porque te he olvidado muchas veces, porque te he hecho a un lado y tomado decisiones en mi propia prudencia, Señor. Y no he tomado, Padre, tu sabiduría, tu opinión o lo que quieres para mi vida, Señor. Padre, estoy delante de ti
orándote y pidiéndote perdón, primeramente por mí, por mi familia, por todo el pueblo de México y por todo el mundo, Señor. Nos hemos equivocado, te hemos olvidado, te hemos hecho a un lado, Padre. Hemos preferido nuestra propia necesidad, mi propio ego, mi propio egoísmo, y te he hecho a un lado, Señor. He creído que he logrado tantas y tantas cosas por mí y no por lo que tú eres, Señor. Eso es egoísmo de mi parte, Señor. Padre, quiero pedirte perdón, Señor, porque sé que todas las cosas que he logrado en mi vida han sido por ti, Señor. Por lo que tú has hecho en mi vida y por lo que tú has permitido en mi vida, Señor. Perdóname a mí e intercedo por todo el mundo. Perdónanos, Padre, por tanta iniquidad, tanta violencia y tanto odio que se ha dado en todo el mundo, Señor. Guarda la vida de todos aquellos que te buscan continuamente, que buscan tu rostro, Señor. Guarda la vida de todos aquellos que te aman, que te buscan y que reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les pedimos que nos sigan escuchando. Tendremos la oportunidad de grabar otro mensaje por Facebook. Tendremos la oportunidad de poderles compartir el link de lo que el Señor habla a nuestra iglesia. Amistad Pachuca, Amistad Actopan, Casa del Alfarero, les damos las gracias por habernos escuchado y estaremos pendientes de publicar nuevamente otro mensaje de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y próximamente estaremos en contacto. Gracias por todo. Bendito sea el Señor nuestro